Específicamente este foro se denomina Violencia Policial, Contextualización y Cambios Institucionales Necesarios. En ese sentido, el foro se enmarca en las actividades que hemos estado realizando, en estos esfuerzos de levantar el Día de las Víctimas de Violencia Policial. Quienes me acompañan, bueno, yo voy a hacer las veces de moderador, pero también voy a exponer. Nos acompaña Roberto Morales de Amnistía Internacional Chile. También nos acompaña Washington Lizana de la Defensoría Popular. Y en el caso mío, bueno, me conoce de Miguel Fonseca, trabajador social, docente universitario en el área de políticas públicas e investigación, y he estado tratando de coordinar la agrupación, que es un trabajo que hacemos en el fondo conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias por la invitación. Estaba pensando que siempre es bueno decir algo que es obvio, pero a mí me parece súper interesante que por qué personas como ustedes, la educación, como Washington, algunos de nuestros activistas que están en varias partes de Día Santiago, hay mucha actividad, dedican un día sábado a la tarde o un día sábado a este tipo de actividad. Y para nosotros es fundamental algo que nosotros tenemos como leitmotiv de nuestra organización, y que es lo que denominamos el poder de las personas. Y eso quería darle las gracias, porque necesitamos gente como ustedes, necesitamos agrupaciones, necesitamos gente como Washington, como Miguel, como cada uno de ustedes, porque si no es muy difícil cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Nosotros somos una organización internacional que tiene aproximadamente a esta altura como 10 millones de simpatizantes en todo el mundo, y que parte con el poder de las personas. Parte hace mucho tiempo, nuestro fundador lo que vio en algún momento es que jóvenes portugueses en medio de una dictadura se dieron la libertad de brindar por la libertad de Portugal, salvo todo muy normal, salvo que están en una dictadura, y fueron apresados. Y Peter Benenson, que es nuestro fundador, sacó un artículo en un periódico inglés que después salió en muchas partes, donde le pedía a la gente que enviara una carta. Estamos hablando hace 50 años atrás, 40 años atrás, una carta escrita, 54 años, una carta escrita, en esos tiempos, sin WhatsApp, sin nada de la tecnología, que le pedían al gobierno de Portugal que liberara a los jóvenes que él había denominado como presos de conciencia. Y ese poder de las personas todavía no mantenemos hoy día. Nosotros hacemos acciones urgentes por personas, claro, ya no escribimos las cartas a mano ni a máquina, sino que usamos la tecnología. Pero eso es muy importante, el poder de las personas, el poder de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos en Chile una organización pequeñita que seguramente muchas veces nos critican porque no podemos hacernos cargo, ni enfrentarnos, ni ayudar a todas las situaciones que suceden en el mundo de derechos humanos, que además es muy variado, digamos. Pero bueno, le hacemos empeño y tenemos un grupo interesante, sobre todo de jóvenes que están trabajando ahí por cambiar un poco la situación. En el año 2015 nosotros publicamos una investigación que para nosotros ha sido un gran orgullo, porque no es fácil hacer investigación en Chile en estos temas. Un grupo de investigadores que vino de nuestra Secretaría Internacional hizo un levantamiento por aproximadamente 2 años sobre el tema de justicia militar y violencia policial, porque la relación obviamente en ese momento era mucho más visible incluso que ahora, digamos. Lo que nosotros hicimos fue pedirle a investigadores que vinieran de fuera del país a hacer este levantamiento, porque seguramente si lo hacíamos nosotros directamente nos iban a acusar de cualquier cosa, como normalmente sucede, ¿no? O como cuando participamos en el juicio del Lonco hace 2 meses, después salió el Ministerio del Interior diciendo lo que nosotros habíamos incitadores de la violencia. Y lo hizo un equipo independiente desde ese punto de vista, y levantó información que es muy relevante y que yo lo invito a aquellos que les interese leer. Todavía está en la página web. Y ese estudio tiene como título Yo no sabía que había 2 justicias, y lo sacamos de las declaraciones que hizo el hermano de Manuel Gutiérrez cuando en una de tantas entrevistas que dio, porque efectivamente nosotros no sabíamos
gente no sabía que había una justicia tan diferente en Chile. Y en esa investigación levantamos una serie de casos, muchos casos, entre ellos, bueno, estaba el caso de Rodrigo Vilés, por supuesto, el de Manuel, Rodrigo Vilés, que había sido un poco antes lesionado por carabineros en Valparaíso, y particularmente todo lo que tenía que ver con levantar el tema de la violencia policial en el marco de las protestas sociales, ¿no? Que fue un tema que nosotros trabajamos mucho anteriormente en el gobierno del presidente Piñera, cuando apareció, no sé si se acuerdan, la famosa ley Gispete, ¿no? que quería criminalizar la protesta social, y trabajamos fuertemente, y por suerte esa ley no llegó a final, digamos. En ese momento nosotros también hacíamos una de las mayores críticas que hacíamos era que en nuestro juicio había un círculo vicioso que perpetuaba la violencia policial y la impunidad en el marco de la justicia militar. Puesto que en el fondo, en el mismo estudio aparece que de 14.000 casos que habían sido denunciados, 47 habían llegado a ser, no puedo equivocar los datos, pero más o menos así un 0,2% habían llegado al final a algún tipo de sanción contra los uniformados que habían cometido esos delitos, y el 99 como y algo en general habían llegado a su vencimiento, y por lo tanto en el fondo daba lo mismo, ¿no? Pasaban por alguna etapa mayor o menor, pero al final siempre esta cosa daba lo mismo. Y por lo tanto ahí había un dato que era extremadamente relevante en ese momento, y quizás lo que más visibilizamos, porque era lo que en nuestro juicio generaba este círculo de impunidad, el tema de la justicia militar relacionado, en el fondo, a la jurisdicción de la justicia militar. El año pasado, en el marco de la penalización de la tortura, del delito de tortura, que, como ustedes saben, Chile no tenía penalizado, tipificado como delito la tortura. El año pasado, cuando creo que en noviembre se promulgó esa ley, con sorpresa nos dimos cuenta que por una vía distinta se había modificado, al menos en parte, la jurisdicción de la justicia militar, puesto que en uno de los artículos, y ahí yo no soy abogado, así que Washington después me puede afinar mal, se había establecido que ningún civil, ni siendo imputado, ni siendo víctima, podía, en un caso en que había civiles y uniformados, podía estar procesado por justicia militar. Algo que no estaba en la discusión de la ley de la tipificación de la tortura, pero que en alguna parte, dado que por años muchas organizaciones lucharon porque se modificara la jurisdicción de la justicia militar, aparecía como un gran logro, aunque haya sido por el lado, digamos. Por daba un poco lo mismo, pero eso significó en la práctica, por una vía distinta, modificar la jurisdicción de la justicia militar, pero sigue estando delitos comunes que se dan entre uniformados, sigue estando ahí, digamos, ¿no? Lo digo porque un dato no menor, porque en el estudio que nosotros hicimos, que publicamos en 2015, aparece un caso muy dramático de un funcionario carabinero en el sur del país, que fue dejado parapléjico por sus propios compañeros de su cuartel. Él lo que señala es que fue por su condición étnica, mapuche, y fue no solamente golpeado, sino que fue golpeado en varias ocasiones, pero la última vez que lo golpearon lo dejaron en válido. Entonces, sigue habiendo un tema ahí de situaciones que pueden pasar entre uniformados, pero por supuesto ahí hay un tema de que se modificó con el tema de la modificación en la jurisdicción. Es un gran logro desde el punto de vista por lo menos práctico, aunque seguramente va a tener algunos elementos limitantes, y algún país Washington lo puede decir. Nosotros seguimos pensando que eso siempre se va a hacer carne verdaderamente cuando hayan recursos, los recursos necesarios en los tribunales ordinarios para investigar estos casos. De ahí sigue habiendo un elemento importante, porque la ley puede ser modificada, pero si
ciertos casos no son prioritarios, ciertos casos no se le asignan recursos, ciertos, bueno, empiezan a quedar atrás, ¿no? Y ahí hay otro elemento que también a nosotros nos parece que debe ser asumido por el Estado de Chile, y tiene que ver con la independencia que pueden tener entre las policías en particular, bueno, las dos policías, pero la mayor cantidad de violencia, de los casos de violencia, se da más bien en Carabineros que en Investigaciones en Chile, aunque hay casos de las dos policías, pero los más visibles, los más duros, los más violentos se dan en Carabineros. Lo que nosotros decimos que ahí hay que establecer claramente cómo se asume cuando un caso es realizado por alguna de esas dos policías, particularmente Carabineros, porque quien tiene que investigar es un fiscal que tiene permanentemente relación con esa policía que le ayuda a investigar. Entonces ahí hay un tema que hay que ser mucho más explícito y generar los mecanismos necesarios. Ahora, este cambio apareció creo que en noviembre del 2016 se aprobó esta modificación, aparece esta nueva ley, y por lo tanto todavía hay un tiempo muy corto, pero hay un tema en que hay que preocuparse. En el fondo, la independencia que puede haber entre la Fiscalía, que permanentemente trabaja con las policías como un soporte desde el punto de vista de su trabajo cotidiano, y que pueden ser los mismos, entonces están cometiendo algún delito en este caso, y ver qué cosas se hacen. Entonces ahí hay un tema de inversión, de recursos, de prioridad en este tipo de casos, y también el tema de la independencia. Otro elemento que nosotros también creemos que es muy importante, tiene que ver con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un mecanismo que aparece en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y que obliga a los estados que han ratificado ese convenio, Chile lo ha ratificado, a establecer este concepto que llaman Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que en el fondo es, bueno, obviamente, cuando el hecho se produce hay que generar los mecanismos de investigación independiente, llegar a identificar a los culpables, sancionarlos y ver las reparaciones. Pero por cierto, el ideal es que estas cosas no sucedan, digamos. Y ese mecanismo que está establecido en un convenio que está ratificado por el Estado de Chile, establece eso. Y de hecho, en el año pasado aparecimos en lo que se denomina una lista de países morosos, es decir, que ratificó este protocolo, pero no ha avanzado. Esto ya se presentó en un proyecto de ley que está hoy día en el Parlamento. Desde el punto de vista conceptual parece que está bastante bien hecho, según dicen los expertos en el tema, salvo un elemento que genera algunas dudas y que tiene que ver con que un mecanismo que sería una instancia de expertos que estaría generando en algún elemento como de independencia, centro actual independiente para poder generar acciones en este sentido, estaría radicado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para algunas personas eso puede generar algún tipo de incompatibilidad desde el punto de vista de la dependencia del Instituto de Derechos Humanos frente a los gobiernos turnos, particularmente porque ustedes saben que los gobiernos turnos normalmente presionan por temas presupuestarios, digamos. Entonces puede generar ahí un elemento de preocupación. No es que estemos acusando al IND de no hacer nada, sino que simplemente un elemento que hay que tener en consideración, pero va por la línea, sentimos que es la adecuada. Y también esa misma línea, nosotros creemos que hay ciertos elementos que también son institucionales y que tienen que ver con la característica de las fuerzas policiales en Chile, particularmente Carabineros, que tiene la característica de una fuerza policial militarizada, cosa que en general en muchos países más desarrollados es un poco distinto, ¿no? Y la policía, el Carabinero de Chile es esencialmente una policía militarizada, no solamente en la mirada visual y cómo ellos generan su actor, sino que en todos los procesos que vienen antes, es decir, en todos los procesos formativos que deben tener Carabineros, entonces esta policía, y ahí nosotros creemos que hay un elemento también institucional que debe ser modificado, fortalecido, y que tiene que ver cómo efectivamente tú tomas a un ciudadano, lo incorpora a un organismo como este, ¿no? que tiene una alta responsabilidad desde el punto de vista de la ciudadanía, y le entrega los elementos necesarios para que pueda actuar en concordancia
no solamente a ser un agente del Estado, sino que ser un agente del Estado que tiene que, como agente del Estado, tiene que más procurar el defender, proteger y respetar los derechos humanos. Ahí nosotros creemos que todavía hay un tema muy complejo, que no está bien abordado. Existe un tema de formación en el mundo policial donde se genera esta lógica de poder que tienen, obviamente, los funcionarios del Estado, particularmente ellos, pero también creemos que el tema de los protocolos, si bien es cierto que Carabineros ha modificado sus protocolos, si uno lo ve hace 10 años atrás, efectivamente los protocolos y en algún momento se hicieron públicos ante exigencia del Instituto de Derechos Humanos, hoy día no pasa nada si los protocolos se pasan a llevar. O sea, los protocolos pueden estar, se pueden mejorar, obviamente, pero bueno o malo, si no son elementos de evaluación, si no son elementos de análisis en general, no pasa nada. Entonces, nos encontramos con situaciones que son medio extrañas, porque hoy día efectivamente la ciudadanía castiga socialmente a Carabineros porque hizo una estafa y porque roba plata, pero no lo castiga porque comete delito contra las personas, digamos. Bueno, esto me recuerda un poco a los partidarios de Pinochet, ¿no? Los partidarios de Pinochet empezaron a criticarlo cuando todos se dieron cuenta que además de todo lo que había hecho, había robado plata, digamos. Y parece que eso son los estándares. Pero ahí hay un elemento que también a nuestro juicio tiene que ser abordado desde el punto de vista más bien institucional. Lo otro es que eso también nos preocupa desde el punto de vista como del discurso público y político, particularmente lo que tiene que ver con lo que sale de las autoridades que están en los ministerios respectivos, es decir, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Seguridad Pública, tiene que ver con los discursos y cómo efectivamente se enfrentan a la ciudadanía a esos discursos. Nosotros creemos que ahí tampoco hay un elemento que explicite de buena manera cuál es el comportamiento que uno esperaría en las fuerzas policiales en situaciones particularmente el tema de la protesta social, donde hoy día se siguen dando abusos bastante importantes. Ayer le comentaba a Washington que nos llamaban a nosotros tenemos bien poca capacidad ejecutiva en esto, de un joven de 16 años del Liceo Bogotá, parece que había sido detenido y brutalmente golpeado. O sea, estamos hablando de una manifestación de protesta social que obviamente no hay justificación para el uso de la violencia, para ningún tipo de uso de la violencia, pero además por un joven de 16 años en realidad. Entonces, ¿dónde está la autoridad política en ese sentido? Yo creo que ahí también tiene que ver un poco con las concepciones que desde la seguridad pública se siguen entendiendo que son incompatibles para algunas personas el tema de la seguridad pública versus los derechos humanos. Y nosotros creemos que efectivamente son absolutamente compatibles. Hay que tener voluntad política, hay que tener protocolo, hay que tener supervisión, hay que actuar cuando se pasan a llevar los protocolos y en ese sentido son absolutamente compatibles el tener elementos de seguridad pública, que además es una responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Obviamente, pero con estándares que signifique que ese actuar no viola los derechos humanos, que además están establecidos súper explícitos en convenios internacionales que este país tiene ratificado, digamos. De repente la gente piensa que uno empieza a bajar de, no sé, como dicen, uno se fuma un pito y empieza a bajar cosas. Esto está todo escrito, hay elementos, hay estándares establecidos, o sea, si uno quisiera hacer algo, basta con bajar por internet los tratados que Chile tiene ratificados y efectivamente podríamos hacer muchas de las cosas que hoy día esperamos como ciudadanía que se puedan realizar. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas que no suceden en otras partes del mundo, no estamos hablando de cosas que no hemos llegado ya a acuerdos con la comunidad internacional. Y nosotros siempre decimos, la base de los derechos humanos como en una mirada más moderna, es decir, de la Declaración Universal para abajo, digamos, en términos hasta hoy día, tiene la gracia que son acuerdos que se han llegado en organismos internacionales donde están todos los países del mundo. O sea, porque cuando uno defiende los derechos humanos o es comunista o fascista, digamos, dependiendo de quién está. Pero eso ya está abordado entre toda la comunidad internacional y hay temas que son efectivamente posibles de usar con facilidad si hay voluntad política para hacerlo. Eso está ahí. Sí.